La filosofía estoica propone una forma de vida centrada en la virtud y la razón, buscando la sabiduría y la serenidad en medio de las vicisitudes de la existencia. Uno de los pilares fundamentales de la doctrina estoica es el control de las emociones, considerado esencial para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. En este sentido, exploraremos la importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica, destacando sus principios y las implicaciones prácticas en la vida cotidiana. La base de la filosofía estoica radica en la distinción entre lo que está bajo nuestro control, internos, y lo que no, externos. Las emociones, en este marco, son consideradas como una parte interna, y por lo tanto, algo que se puede controlar y dirigir. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, abogaban por cultivar una actitud serena y ecuánime frente a los acontecimientos externos, reconociendo que nuestras respuestas emocionales están determinadas por nuestras percepciones y juicios internos. Para los estoicos, las emociones descontroladas son consideradas como manifestaciones de juicios erróneos o irrazonables. Por ejemplo, si alguien experimenta ira o tristeza, los estoicos argumentarían que estas emociones surgen de una interpretación equivocada de la realidad o de una valoración indebida de los acontecimientos. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las emociones, la doctrina estoica sugiere reflexionar sobre las creencias subyacentes y corregir cualquier juicio irracional. El control de las emociones, según los estoicos, no implica la supresión o negación de los sentimientos, sino más bien la transformación de las respuestas emocionales perjudiciales en estados más equilibrados y racionales. Epicteto, esencial en la escuela estoica, destacaba que las personas no son perturbadas por los eventos en sí, sino por sus opiniones sobre esos eventos. Así, la clave radica en cambiar nuestras perspectivas y enfoques mentales para afrontar las adversidades con sabiduría y serenidad. El dominio de las emociones se percibe como una habilidad que puede ser desarrollada a través de la práctica y la reflexión constante. Los estoicos proponen ejercicios como el premeditatio malorum o la contemplación de las adversidades futuras. Al visualizar y prepararse mentalmente para situaciones difíciles, se busca desensibilizar emocionalmente a la persona, permitiéndole afrontar las circunstancias con mayor fortaleza y claridad de pensamiento. Otro principio clave en la doctrina estoica es la aceptación de la naturaleza transitoria de las emociones y la impermanencia de los eventos externos. Marco Aurelio afirmaba que nada ocurre a un hombre que su naturaleza no pueda soportar, destacando la resistencia interior como una característica esencial para enfrentar los desafíos de la vida. Esta perspectiva implica que las emociones intensas, ya sean positivas o negativas, son temporales y no deben dictar la calidad de nuestra existencia. Controlar las emociones según la doctrina estoica también implica cultivar virtudes como la moderación, la valentía y la sabiduría. La moderación, en particular, es vista como la capacidad de mantener la calma y la compostura, incluso en las circunstancias más desafiantes. Practicar la moderación implica resistir la tentación de sucumbir a emociones impulsivas, como el enojo descontrolado o la euforia desmedida. La valentía, por su parte, se manifiesta en la disposición a afrontar dificultades con coraje y determinación, sin permitir que el miedo o la ansiedad dominen nuestras acciones. La sabiduría, en el contexto estoico, se relaciona con la capacidad de discernir lo que está en nuestro control y lo que no, así como comprender la naturaleza efímera de las emociones y eventos externos. La importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica también se refleja en sus beneficios prácticos para la vida diaria. Las personas que siguen estos principios tienden a experimentar una mayor estabilidad emocional y mental. Al no dejarse llevar por las fluctuaciones emocionales, pueden tomar decisiones más informadas y responder de manera más efectiva a los desafíos. Además, el control de las emociones contribuye a relaciones interpersonales más saludables. Las respuestas impulsivas y emocionales a menudo pueden generar conflictos innecesarios. Al practicar la serenidad y la comprensión, las interacciones sociales pueden volverse más armoniosas y menos propensas a malentendidos. En el ámbito laboral, el control emocional también se revela como una habilidad valiosa. La capacidad de mantener la calma bajo presión, tomar decisiones racionales y trabajar cooperativamente con los demás son cualidades apreciadas en el entorno profesional. Los estoicos argumentarían que la virtud y el control emocional son fundamentales no solo para la felicidad personal, sino también para contribuir positivamente a la sociedad.
Así entonces, la importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica radica en su capacidad para proporcionar una guía práctica para vivir una vida plena y virtuosa. Al reconocer lo que está en nuestro control y cultivar la capacidad de enfrentar las adversidades con serenidad y sabiduría, los estoicos sostienen que podemos alcanzar una felicidad duradera. Este enfoque no busca eliminar las emociones, sino transformarlas y dirigirlas de manera que contribuyan a nuestro bienestar y al bienestar de aquellos que nos rodean. En un mundo donde las emociones a menudo pueden ser turbulentas y abrumadoras, la filosofía estoica ofrece un faro de tranquilidad y resiliencia. La importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica de Marco Aurelio, un viaje hacia la serenidad interior. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico destacado, contribuyó significativamente a esta escuela de pensamiento con su obra Meditaciones, donde reflexiona sobre la importancia de controlar las emociones para alcanzar la serenidad interior y la virtud. Este texto explorará a fondo la doctrina estoica según Marco Aurelio, desentrañando sus principios fundamentales y examinando cómo la aplicación práctica de estos principios puede enriquecer nuestras vidas. Principios fundamentales de la doctrina estoica. La filosofía estoica se caracteriza por su enfoque en la ética, la virtud y el autocontrol. Uno de los principios centrales es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Marco Aurelio resalta la idea de que nuestras emociones y reacciones son internas y, por lo tanto, están bajo nuestro control, a diferencia de los eventos externos que están fuera de nuestra jurisdicción. La premisa estoica sostiene que las emociones surgen de nuestros juicios y percepciones sobre los eventos, más que de los eventos en sí mismos. Si logramos entender y cambiar nuestras percepciones, podemos influir directamente en nuestras emociones. Este entendimiento lleva a la conclusión de que la verdadera libertad yace en el control de nuestras respuestas internas en lugar de intentar controlar el mundo exterior. Otro principio crucial es la aceptación de la transitoriedad de todo, incluyendo nuestras emociones. Marco Aurelio nos insta a reconocer que las experiencias emocionales, ya sean positivas o negativas, son efímeras y no deben dictar la dirección de nuestras vidas. Este reconocimiento de la naturaleza temporal de las emociones es esencial para cultivar la serenidad y la calma en medio de las vicisitudes de la existencia. Control de las emociones en la vida diaria. La aplicación práctica de la doctrina estoica de Marco Aurelio en la vida cotidiana implica un proceso continuo de autorreflexión y automejora. Controlar las emociones no significa suprimirlas, sino transformarlas en respuestas más racionales y equilibradas. Aquí es donde las meditaciones de Marco Aurelio ofrecen valiosas lecciones sobre cómo navegar por las aguas tumultuosas de las emociones humanas. 1. Reflexión sobre el juicio interno. Marco Aurelio nos anima a examinar nuestras creencias y juicios internos que subyacen a nuestras emociones. La ira, por ejemplo, no es causada por las acciones de los demás, sino por nuestra interpretación de esas acciones. Al cuestionar y corregir nuestros juicios, podemos cambiar la forma en que experimentamos las emociones. 2. Preparación mental para la adversidad. Un ejercicio práctico propuesto por Marco Aurelio es la premeditatio malorum o la anticipación de los males futuros. Al visualizar y prepararnos mentalmente para los desafíos que podríamos enfrentar, nos volvemos más resistentes emocionalmente. Este ejercicio no busca generar ansiedad, sino fortalecer nuestra capacidad para afrontar las dificultades con serenidad. 3. Reconocimiento de lo efímero. Marco Aurelio destaca la importancia de reconocer la fugacidad de las emociones. Tanto la alegría como la tristeza son estados temporales, y aferrarse demasiado a ellos puede llevar a la insatisfacción y la angustia. Practicar la aceptación de la impermanencia contribuye a una mayor estabilidad emocional. 4. Cultivo de virtudes estoicas. La virtud, según la doctrina estoica, es un componente esencial para vivir una vida significativa. Marco Aurelio aboga por cultivar virtudes como la moderación, la valentía y la sabiduría. La moderación implica evitar los extremos emocionales, la valentía nos capacita para enfrentar desafíos con determinación y la sabiduría guía nuestras acciones de manera informada. El papel de la aceptación y la resiliencia. La aceptación, en la filosofía estoica, no se refiere a una resignación pasiva, sino a la voluntad de abrazar la realidad tal como es. Marco Aurelio enfatiza la importancia de aceptar los eventos externos, ya que resistirse a lo inevitable solo genera sufrimiento adicional. En lugar de luchar contra corrientes incontrolables, sugiere adaptarse y encontrar la paz interior en medio de la adversidad. La resiliencia es otro concepto clave en el control de las emociones. La capacidad de recuperarse rápidamente de los golpes de la vida es esencial para mantener la serenidad.
Marco Aurelio argumenta que las adversidades son oportunidades para fortalecerse y crecer, y que enfrentarlas con resiliencia y sabiduría contribuye al desarrollo del carácter. Aplicación en diferentes ámbitos de la vida. 1. Relaciones interpersonales. En el ámbito de las relaciones, el control de las emociones según la doctrina estoica facilita una comunicación más efectiva y armoniosa. Evitar reacciones impulsivas y practicar la empatía contribuyen a construir relaciones más sólidas y satisfactorias. 2. Ambiente laboral. En el entorno laboral, la habilidad de controlar las emociones es invaluable. La capacidad de mantener la calma bajo presión, tomar decisiones racionales y colaborar efectivamente con los demás se traduce en un desempeño laboral más exitoso y relaciones laborales más saludables. 3. Bienestar personal. A nivel personal, el control de las emociones según Marco Aurelio impacta directamente en el bienestar emocional y mental. La reducción del estrés, la ansiedad y la mejora en la toma de decisiones son beneficios tangibles que resultan de la aplicación de los principios estoicos en la vida cotidiana. Conclusión. En conclusión, la importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica de Marco Aurelio reside en su capacidad para proporcionar un marco ético y práctico para enfrentar los desafíos de la vida. Al reconocer la naturaleza interna de las emociones y la transitoriedad de los eventos externos, podemos cultivar la serenidad interior y vivir de acuerdo con principios virtuosos. La filosofía estoica, a través de la sabiduría transmitida por pensadores como Marco Aurelio, nos invita a un viaje de autodescubrimiento y automejora. Controlar las emociones no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una práctica diaria que nos permite abrazar la vida con valentía, aceptación y resiliencia. Al seguir estos principios, nos acercamos a la realización de una existencia plena, guiada por la virtud y marcada por la tranquilidad interior. En última instancia, la doctrina estoica nos ofrece un faro de luz en la búsqueda de una vida significativa y feliz. La importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica de Séneca, un viaje hacia la tranquilidad y la virtud. Introducción. La filosofía estoica, que tuvo su origen en la antigua Grecia y floreció en Roma, ha dejado un legado duradero que sigue siendo relevante en la actualidad. Uno de sus exponentes más destacados fue Séneca, un filósofo, escritor y político romano, cuyas enseñanzas han influido significativamente en la comprensión de la vida y el control emocional. Este texto explorará a fondo la importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica de Séneca, examinando sus principios fundamentales y cómo su aplicación práctica puede enriquecer nuestras vidas. Principios fundamentales de la doctrina estoica de Séneca. La filosofía estoica aborda la vida desde una perspectiva ética, destacando la importancia de la virtud y el autocontrol. Para Séneca, el control de las emociones era esencial para alcanzar la serenidad y vivir una vida virtuosa. Sus enseñanzas se centran en la idea de que las emociones son reacciones subjetivas a los eventos externos y que es posible influir en estas respuestas a través del razonamiento y la reflexión. 1. Distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no. La premisa fundamental de la doctrina estoica, compartida por Séneca, es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no. Argumenta que las emociones son respuestas internas que podemos dirigir, mientras que los eventos externos están más allá de nuestro dominio. Al reconocer esta diferencia, nos liberamos de la esclavitud emocional que surge al intentar controlar lo incontrolable. 2. Autodisciplina y autoexamen. Séneca abogaba por la autodisciplina y el autoexamen como herramientas fundamentales para controlar las emociones. Insta a los individuos a examinar sus propias creencias y juicios internos, ya que las emociones, según él, son el resultado de nuestras interpretaciones de los eventos más que de los eventos en sí. 3. Aceptación de la realidad y la transitoriedad de las emociones. Al igual que otros estoicos, Séneca subraya la importancia de aceptar la realidad tal como es. Reconoce la transitoriedad de las emociones y nos insta a no aferrarnos demasiado a ellas, ya que son efímeras y cambiantes. Practicar la aceptación contribuye a la construcción de una paz interior duradera. 4. Virtud como el camino hacia la felicidad. Para Séneca, la virtud es la clave para alcanzar la felicidad. La virtud estoica se manifiesta a través de la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. Al cultivar estas virtudes, se logra un equilibrio emocional y se evita caer en los extremos perjudiciales. Aplicación práctica de los principios estoicos de Séneca.
La doctrina estoica de Séneca no es simplemente un conjunto de teorías abstractas, sino un sistema práctico para guiar nuestras acciones y emociones en la vida cotidiana. La aplicación de estos principios implica un compromiso constante con la autorreflexión y la automejora. 1. Control de las reacciones impulsivas. Séneca advierte contra las reacciones impulsivas, especialmente aquellas influidas por emociones como la ira o el miedo. Propone un periodo de reflexión antes de responder a situaciones desafiantes, permitiendo así que la razón prevalezca sobre la emoción. Este enfoque contribuye a decisiones más informadas y menos impulsivas. 2. Práctica de la autodisciplina. La autodisciplina es un pilar fundamental en la filosofía estoica de Séneca. Implica la capacidad de resistir las tentaciones emocionales y seguir el camino de la razón. La práctica constante de la autodisciplina fortalece la voluntad y reduce la influencia de las emociones descontroladas. 3. Reflexión sobre la inevitabilidad de la muerte. Un tema recurrente en las obras de Séneca es la reflexión sobre la inevitabilidad de la muerte. Aboga por confrontar esta realidad con valentía y serenidad, reconociendo que la vida es efímera. Esta perspectiva fomenta una apreciación más profunda de la existencia y una actitud menos apegada a las fluctuaciones emocionales. 4. Práctica del desapego emocional. Séneca sugiere practicar el desapego emocional, no en el sentido de la indiferencia, sino en la capacidad de no dejarse llevar excesivamente por las emociones. El desapego permite una visión más objetiva de las circunstancias y facilita la toma de decisiones basada en la razón en lugar de la emoción. El papel de la adversidad en el desarrollo personal. Séneca considera la adversidad como una oportunidad para el crecimiento personal y la fortaleza emocional. Enfrentar desafíos con resiliencia y sabiduría, en lugar de ceder a la desesperación, es un aspecto fundamental de la filosofía estoica. La adversidad, según Séneca, no solo revela el verdadero carácter de una persona, sino que también ofrece la posibilidad de cultivar virtudes como la paciencia, la tolerancia y la compasión. La capacidad de mantener la serenidad en medio de las dificultades es, para Séneca, un indicador de verdadera fortaleza interior. La actitud estoica ante la adversidad implica reconocer que no podemos controlar todos los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta y actitud hacia ellos. Impacto en las relaciones interpersonales. La aplicación de la doctrina estoica de Séneca en el ámbito de las relaciones interpersonales conlleva múltiples beneficios. Al controlar las emociones, se promueve una comunicación más efectiva y relaciones más saludables. La empatía y la comprensión se vuelven elementos centrales, ya que las reacciones impulsivas y emocionales son reemplazadas por respuestas más reflexivas. 1. Gestión de conflictos. La filosofía estoica de Séneca ofrece herramientas para gestionar conflictos de manera constructiva. En lugar de dejarse llevar por la ira o la frustración, se fomenta la resolución pacífica de disputas a través del diálogo y la comprensión mutua. 2. Cultivo de relaciones significativas. Al practicar el control emocional, se facilita el cultivo de relaciones más significativas y duraderas. Las interacciones se basan en la razón y la virtud, lo que contribuye a una conexión más profunda con los demás. 3. Evitar juicios prematuros. Séneca enfatiza la importancia de evitar juicios prematuros sobre los demás. La práctica de suspender juicios impulsivos permite una apreciación más completa de las circunstancias y fomenta la empatía en las relaciones interpersonales. Relevancia en el ámbito profesional. La filosofía estoica de Séneca también tiene aplicaciones significativas en el entorno laboral. Las habilidades de control emocional y toma de decisiones informadas se convierten en activos valiosos para el éxito profesional. 1. Liderazgo efectivo. Séneca aborda el liderazgo desde una perspectiva estoica, destacando la importancia de la humildad y la empatía. Un líder estoico se caracteriza por la capacidad de tomar decisiones racionales, mantener la calma bajo presión y liderar con integridad. 2. Resistencia a la presión laboral. La práctica del control emocional es esencial para resistir la presión laboral. Séneca nos insta a enfrentar los desafíos con coraje y serenidad, lo que contribuye a un desempeño laboral más consistente y efectivo. 3. Fomento del trabajo en equipo. El desapego emocional promovido por Séneca facilita la colaboración en equipo.
Al evitar reacciones impulsivas, se crea un entorno laboral más armonioso y se fomenta la resolución colaborativa de problemas. Desarrollo personal y espiritual. La filosofía estoica de Séneca va más allá del ámbito práctico y se adentra en el desarrollo personal y espiritual. La búsqueda de la virtud y la autotrascendencia son aspectos fundamentales de su enseñanza. 1. Cultivo de la virtud. La virtud, según Séneca, es el camino hacia la verdadera felicidad. El cultivo de la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía contribuye a una vida significativa y plena. 2. Desapego del materialismo. Séneca aboga por el desapego del materialismo y la búsqueda de la felicidad interna. La realización personal se encuentra en la conexión con uno mismo y en el servicio a los demás, en lugar de la acumulación de bienes materiales. 3. Conexión con la naturaleza y la existencia. La filosofía estoica de Séneca fomenta la conexión con la naturaleza y la comprensión de la interconexión de todas las cosas. Esta perspectiva contribuye a una apreciación más profunda de la vida y la existencia. Entonces, la importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica de Séneca se revela como un camino hacia la serenidad interior, la virtud y la realización personal. Sus enseñanzas no solo ofrecen herramientas prácticas para la gestión emocional en situaciones cotidianas, sino que también proporcionan una guía para el desarrollo personal y espiritual. La filosofía estoica de Séneca nos insta a vivir de acuerdo con la razón y la virtud, a enfrentar la adversidad con resiliencia y a cultivar relaciones basadas en la empatía y la comprensión mutua. En un mundo lleno de cambios y desafíos, las lecciones de Séneca continúan siendo relevantes, ofreciendo una brújula para aquellos que buscan la tranquilidad interior y la autotrascendencia. En última instancia, el legado de Séneca nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo, guiado por los principios atemporales de la filosofía estoica. Control de las emociones según la doctrina estoica de Epicteto, navegando las aguas de la serenidad y la virtud. Introducción. La filosofía estoica, que encuentra sus raíces en la antigua Grecia y florece en Roma, ofrece una perspectiva única sobre la vida, destacando la importancia del autocontrol y la virtud. Epicteto, un filósofo estoico nacido en Frigia alrededor del 50 DC, es conocido por sus enseñanzas claras y prácticas sobre el control de las emociones. Este texto explorará la doctrina estoica de Epicteto en relación con el manejo emocional, examinando sus principios fundamentales y su aplicación práctica para enriquecer nuestras vidas. Principios fundamentales de la doctrina estoica de Epicteto. La filosofía estoica de Epicteto se basa en la idea central de que el verdadero bien está en nuestra capacidad de razonar y en la virtud que deriva de ello. Su enfoque en el control de las emociones se desprende de la premisa de que las emociones están ligadas a nuestras creencias y juicios internos, y que podemos influir en estas respuestas a través del ejercicio de la razón. 1. Distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no. Un principio clave en la doctrina estoica de Epicteto es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no. Sostiene que nuestras reacciones emocionales son internas y, por lo tanto, están bajo nuestro dominio, mientras que los eventos externos escapan a nuestra influencia. La clave para la paz interior radica en aceptar lo inevitable y dirigir nuestra atención hacia lo que podemos controlar, nuestras propias actitudes y respuestas. 2. El papel de las creencias y juicios. Epicteto destaca que nuestras emociones no son provocadas directamente por eventos externos, sino por nuestras interpretaciones y juicios sobre esos eventos. Al examinar y corregir nuestras creencias irracionales, podemos cambiar la forma en que experimentamos las emociones. Este enfoque es esencial para el control emocional sostenible. 3. Aceptación de la naturaleza transitoria de las emociones. El estoicismo de Epicteto abraza la idea de que las emociones son efímeras y cambiantes. Argumenta que aferrarse demasiado a las emociones, ya sean positivas o negativas, es una fuente de sufrimiento innecesario. La aceptación de la transitoriedad emocional es crucial para cultivar la serenidad y la estabilidad emocional. Aplicación práctica de los principios estoicos de Epicteto. La doctrina estoica de Epicteto no es simplemente un conjunto de teorías abstractas, es un sistema práctico diseñado para guiar nuestras acciones en la vida diaria. La aplicación de estos principios implica un compromiso constante con la reflexión y el autoexamen. 1. Reflexión sobre las creencias irracionales.
Epicteto propone la práctica constante de la reflexión sobre nuestras creencias irracionales. Ante una situación emocionalmente desafiante, insta a cuestionar nuestras interpretaciones y juicios internos. Esta autorreflexión permite identificar y corregir patrones de pensamiento que pueden conducir a emociones no deseadas. 2. Principio del juicio previo. Epicteto introduce el concepto del juicio previo, que implica anticipar las situaciones que podrían generar emociones intensas y prepararse mentalmente para ellas. Al prever y aceptar posibles adversidades, se reduce la sorpresa emocional y se promueve una respuesta más serena y controlada. 3. Práctica de la aceptación y adaptación. El estoicismo de Epicteto enfatiza la importancia de aceptar lo que no se puede cambiar y adaptarse a las circunstancias. Practicar la aceptación no implica resignación, sino reconocer la realidad y centrar nuestros esfuerzos en lo que está en nuestro control. Esta actitud contribuye a una mayor tranquilidad interior. 4. Desarrollo de la virtud en la toma de decisiones. La toma de decisiones éticas basada en la virtud es esencial en la doctrina estoica de Epicteto. Ante dilemas, sugiere evaluar las opciones desde la perspectiva de la virtud y elegir el camino que refleje los principios éticos. Esta práctica fortalece el carácter y contribuye al bienestar emocional. Manejo de la adversidad y fortalecimiento interior. Epicteto sostiene que la adversidad no está en los eventos en sí, sino en nuestra percepción de ellos. Su enfoque hacia la adversidad es transformador, considerándola como una oportunidad para el crecimiento personal y el fortalecimiento interior. 1. Reconocimiento de la impermanencia de las circunstancias. El estoicismo de Epicteto nos anima a reconocer que las circunstancias externas son efímeras y, por lo tanto, no deben dictar nuestro estado emocional. La adaptabilidad y la resistencia se cultivan al comprender que las dificultades son temporales y transitorias. 2. Desarrollo de la resiliencia emocional. Epicteto considera que la resiliencia emocional es fundamental para enfrentar la adversidad. El control de las emociones en situaciones desafiantes implica mantener la calma y la claridad mental, permitiendo así respuestas más efectivas y racionales. 3. Enfrentamiento de la muerte y el sufrimiento. El estoicismo de Epicteto aborda directamente temas como la muerte y el sufrimiento. Sugiere enfrentar estas realidades con coraje y serenidad, reconociendo que no podemos controlar el destino final, pero sí podemos controlar cómo enfrentamos estos inevitables aspectos de la vida. Impacto en las relaciones interpersonales. La doctrina estoica de Epicteto también se extiende a las relaciones interpersonales, promoviendo la empatía, la tolerancia y la comunicación efectiva. 1. Práctica de la empatía y comprensión. Epicteto aboga por la práctica de la empatía al interactuar con los demás. Al reconocer que cada persona enfrenta sus propias luchas y desafíos, se fomenta la comprensión mutua y se evitan juicios precipitados. 2. Gestión de conflictos con sabiduría. Ante conflictos, Epicteto aconseja la gestión sabia de las situaciones. Evitar reacciones impulsivas y buscar soluciones pacíficas contribuye a la construcción de relaciones saludables basadas en la razón y la virtud. 3. Cultivo de relaciones basadas en la virtud. La aplicación de la virtud estoica en las relaciones implica cultivar cualidades como la amabilidad, la justicia y la paciencia. Al actuar desde un lugar de virtud, se contribuye a la construcción de relaciones sólidas y significativas. Relevancia en el ámbito profesional. El enfoque estoico de Epicteto también tiene aplicaciones prácticas en el entorno laboral, donde el control emocional y la toma de decisiones informadas son esenciales. 1. Liderazgo basado en la virtud. Epicteto aborda el liderazgo desde una perspectiva ética, destacando la importancia de liderar con virtud y humildad. Un líder estoico se caracteriza por la capacidad de guiar a otros con sabiduría y empatía. 2. Resistencia a la presión laboral. La práctica del estoicismo en el trabajo implica resistir la presión laboral con calma y resiliencia. Mantener una perspectiva equilibrada en situaciones estresantes contribuye a la toma de decisiones más informada. 3. Colaboración efectiva y gestión de equipos. Epicteto fomenta la colaboración efectiva y la gestión de equipos a través del desapego emocional. Al evitar reacciones impulsivas, se crea un entorno laboral más armonioso y se fomenta la resolución colaborativa de problemas. Desarrollo personal y espiritual.
La doctrina estoica de Epicteto trasciende lo puramente práctico, abordando el desarrollo personal y espiritual como aspectos fundamentales de la vida significativa. 1. Cultivo de la virtud como fuente de felicidad. Epicteto sostiene que la verdadera felicidad radica en el cultivo de la virtud. Vivir de acuerdo con principios éticos y racionales es el camino hacia la realización personal y la serenidad interior. 2. Desapego del materialismo y búsqueda de la sabiduría. La filosofía estoica de Epicteto aboga por el desapego del materialismo y la búsqueda de la sabiduría. La realización personal se encuentra en el conocimiento y la comprensión más que en la acumulación de bienes materiales. 3. Conexión con la naturaleza y la realidad. Epicteto invita a conectar con la naturaleza y reconocer la realidad tal como es. Esta conexión fomenta una apreciación más profunda de la vida y la existencia, contribuyendo a una perspectiva más equilibrada. Conclusión. La importancia de controlar las emociones según la doctrina estoica de Epicteto radica en su capacidad para proporcionar un marco ético y práctico para afrontar los desafíos de la vida. Sus enseñanzas, centradas en el autocontrol, la aceptación y la virtud, ofrecen una guía valiosa para aquellos que buscan la serenidad interior y el desarrollo personal. En última instancia, la doctrina estoica de Epicteto invita a un viaje de autodescubrimiento y automejora. Al aplicar sus principios en la vida cotidiana, nos acercamos a la realización de una existencia plena, guiada por la razón, la virtud y la serenidad interior. En un mundo marcado por la incertidumbre y la complejidad, las enseñanzas de Epicteto siguen siendo una fuente valiosa de orientación para aquellos que buscan encontrar equilibrio y significado en sus vidas. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias.